Buenas tardes a todos. Vamos a dar 2 minuticos mientras se terminan de conectar algunas personas y ya empezamos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la presentación de esta semana. Y básicamente, pues empezando como siempre un poquito por el tema internacional que ha traído varios temas importantes, varias noticias importantes y que creo que hace un par de semanas pues alcanzamos a tocar algo referente al tema de política monetaria en Estados Unidos, que creo que es obviamente donde están principalmente enfocados los ojos hoy del mercado, a la espera pues obviamente de lo que vaya a ser la decisión de tasas la próxima semana por parte de la Reserva Federal y pues temas también relacionados con los datos de inflación en Estados Unidos que conoceremos el día de mañana y que pues como les digo, esto es básicamente lo que o donde el mercado viene poniendo un poco los ojos. Entonces, creo que hace un par de semanas hablábamos finalmente sobre la posibilidad que se había abierto en torno a tener un recorte de tasas en Estados Unidos. Esto viene muy explicado por lo que fue un cambio reciente, digamos, en la postura y en la narrativa por parte de la Reserva Federal y particularmente con esa última intervención que tuvimos por parte de Jerome Powell en el simposio de Jackson Hole. Posteriormente a esto, pues debíamos conocer ya los datos de empleo que salieron la semana anterior, el viernes anterior, correspondientes al mes de agosto y sobre todo, digamos, la importancia de estos datos venía enfocada en que obviamente en lo que se hizo énfasis, digamos, por parte del discurso, las palabras de Jerome Powell particularmente en ese simposio fue a que ellos pues evidentemente sí estaban viendo una desaceleración en el mercado laboral. Em, Desaceleración pues que obviamente a la luz de los datos queda bastante clara en lo que hemos tenido pues por lo menos los últimos 2 o 3 meses, pero sobre todo pues el hecho o el factor que la Fed haya advertido y haya reconocido ese hecho, pues obviamente cambia un poco la narrativa de lo que veníamos viendo en muchas de sus intervenciones en los meses anteriores y obviamente pues abre la puerta entonces para que pudiéramos tener esta decisión de recorte. ¿Y qué pasó finalmente? Pues entonces con los datos de empleo en Estados Unidos. Creo que fueron pues una continuación de lo que habíamos visto en los meses anteriores, eh, particularmente porque tuvimos unos datos nuevamente débiles a pesar de que la tasa de desempleo se mantuvo en el 4,3% y digamos que aquí no hemos visto pues un deterioro significativo ni un aumento significativo en la tasa de desempleo. No obstante, pues recordemos que esa tasa en la medida que pues, la lectura, digamos, es mensual, no viene también recogiendo como de forma inmediata lo que uno pueda ver en los demás datos que por momentos han venido mostrando algo de debilidad y pues sobre todo advertir que acá hay un tema muy particular
de lo que ha venido pasando en la situación reciente y que pues también lo advertía un poco la Reserva Federal en su momento y era pues muchas de las particularidades que está viviendo hoy el mercado laboral explican por qué a pesar, digamos, de la desaceleración en el empleo, pues esa tasa no ha venido aumentando significativamente y es básicamente que el factor que pues no necesariamente es que las empresas estén despidiendo, las empresas estén o las personas estén quedando sin trabajo, simplemente pues cada vez hay como un menor ritmo de crecimiento en las nuevas vacantes de empleo y sobre todo en la contratación. ¿Producto de qué factores? Pues de muchos. Principalmente pues en este momento pareciera ser lo que más genera, digamos que ese factor es la incertidumbre sobre lo que ha venido pasando pues en el contexto económico Estados Unidos e internacionalmente y sobre todo pues cuando hemos venido de unos meses bastante activos en el entorno digamos político y en el entorno comercial, producto pues de los últimos 3 o 4 meses donde hemos tenido pues muchos intentos de imposición de aranceles, muchas negociaciones con otros países, digamos que declaraciones y decisiones encontradas que obviamente han llevado a que esa incertidumbre se traslade no solo hacia el consumidor, sino pues también hacia las empresas y en ese sentido pues las mismas empresas pues estén teniendo digamos que un tono un poquito más pasivo en ese sentido en términos de contratación y por ende pues a pesar digamos de la menor creación de empleo pues no hemos visto por el momento una afectación tan marcada a la tasa, a la tasa de desempleo. En cuanto al dato, digamos, de creación de empleo privado y de las nóminas no agrícolas, pues básicamente durante el mes de agosto tuvimos una creación de 22.000 empleos. Esto estuvo muy por debajo de lo que venía esperando el mercado. Digamos que si lo miramos por sectores, particularmente en el sector de salud y asistencia social, tuvimos algunos crecimientos superiores a 30.000 empleos, mientras que en la parte, digamos, de gobierno federal, con una disminución de 15.000 empleos, minería y gas con una disminución de 6.000, en mayorista, el sector mayorista y el sector manufacturero también reducciones de 12.000 empleos mientras que pues en los sectores de construcción, comercio minorista, transporte y hotelería, pues tuvimos como algo más de estabilidad. Adicionalmente, otras cifras, digamos, dentro de esto que recogen pues todas las cifras de empleo, fueron, por ejemplo, el salario promedio, que tuvo una variación del 0,3% mensual, una variación de casi el 4% anual, 3,7%, lo cual pues va muy relacionado también con lo que uno puede esperar hacia futuro en materia de inflación. Es difícil pensar, digamos, que los salarios estén creciendo cercanos al 4% y pensar en que la inflación pueda estar creciendo por el orden del 2%, que es el objetivo de la Reserva Federal. Pero sumado, digamos, a este dato de los 22.000 empleos que se crearon durante el mes de agosto, pues esto trajo consigo unas revisiones importantes a los meses anteriores. Por ejemplo, durante el mes de junio habíamos tenido en el reporte, digamos que inicial, habíamos tenido un reporte de 147.000 empleos, lo cual después se revisó a 14.000 empleos, es decir, ahí ya habíamos tenido una reducción importante y posteriormente pues también tuvimos una reducción hacia niveles de menos 13.000, es decir, pues una pérdida de 13.000 empleos cuando habíamos iniciado prácticamente con una lectura de 147.000 empleos creados. Algo muy similar, digamos, para también lo que había pasado en el mes de mayo, donde inicialmente pues habíamos tenido una creación de empleo alrededor de los 140.000 empleos y posteriormente sucedió una revisión a apenas 19.000 empleos. Entonces, pues es difícil y obviamente llama la atención esta situación. Digamos que sería muy distinto también si en la primera lectura hubiéramos tenido pues una lectura un poquito más alineada a lo que fueron esas dos revisiones. Em, Inicialmente, pues digamos que el mercado estuvo muy tranquilo en su momento durante el mes de mayo, junio, julio, sobre todo nos veníamos recuperando pues de esa caída fuerte que habíamos tenido en abril al raíz del Día de la Liberación, pero también entendiendo que las cifras de creación de empleo habían sido superiores a los 140.000 empleos mensualmente. Em, Eso pues obviamente no contrasta, digamos, con la realidad de lo que nos han mostrado los datos recientes, que apenas pues fueron crecimientos
muy bajos en el caso, digamos, de mayo e incluso negativos en el mes de junio. Entonces, pues si uno va a mirarlo un poquito también como lo que ha pasado en los promedios, pues básicamente esos promedios los últimos 3 meses se han dado una creación de 55.000 empleos, mientras que en los 3 meses anteriores habíamos tenido crecimientos promedio de 126.000 empleos. Más o menos que había sido el promedio para el primer trimestre. Entonces, claramente, pues aquí estamos teniendo un crecimiento bastante inferior y obviamente eso pues empieza a llamar la atención del mercado, llamó la atención de la Reserva Federal y en ese sentido pues es que se abrieron las puertas para que tuviéramos ese recorte. Obviamente estas cifras del viernes pasado evidentemente alimentan, digamos, esa posibilidad del recorte de tasas de interés que, como les decía, pues conoceremos la próxima semana una vez finalice la reunión de la Reserva Federal. No obstante, pues digamos, el viernes pasado el mercado terminó, a pesar de una apertura muy positiva en Estados Unidos, en las acciones en Estados Unidos y sobre todo, pues una- un avance también, una valorización de los bonos consecuente con esa expectativa de recorte de tasas. Pues claramente el mercado inició con un movimiento positivo para las acciones que se fue diluyendo en el transcurso del día. ¿Y por qué, digamos, esa dilución en el transcurso del día? Porque básicamente, pues aquí empiezan a generarse unas dudas importantes sobre la posibilidad, digamos, de ese recorte de tasas. Creo que gran parte del mercado y por momentos hemos estado muy cercanos a una probabilidad del 100%. 90% de descontar un recorte de 25 puntos básicos, pero incluso con estos datos hay también una parte del mercado que ya empieza a tomar algo de fuerza con que esperando un recorte de 50 puntos básicos. Si ustedes lo recuerdan, hace un año la Reserva Federal cuando hizo su primer recorte, pues también sorprendió con un recorte de 50 puntos básicos. Quizás es difícil pensarlo en este momento y creeríamos que en caso de que se hicieran los recortes, pues serían unos recortes mucho más graduales, del orden de los 25 puntos básicos. No creemos que de pronto vaya a estar dada la situación para un recorte de la magnitud de 50, pero sí lo que le preocupa un poco al mercado es que hasta qué punto, digamos, esta decisión de la Reserva Federal pueda advertir algunos riesgos en materia económica y sobre todo en el mercado laboral que hayan sido los que pues los lleven a tomar esta decisión. El mundo ideal obviamente sería un mercado laboral que no se está desacelerando, una inflación que hubiera vuelto a su objetivo o cercana a su objetivo, y esto no ha pasado. Entonces, pues esto puede tomar un tinte más de, digamos, afán, preocupación por parte de la Reserva Federal, como las razones para pensar en esos recortes. Y eso pues tiene mucho de lógica. Si lo vemos en este gráfico, lo que ha pasado, digamos, en históricamente, cuando la Reserva Federal ha recortado las tasas de interés, pues básicamente ha habido tres escenarios y creo que el primero de ellos es el que más preocupa al mercado. No porque hoy los datos así lo estén mostrando, creo que pues en lo corrido del año lo hemos hablado bastante. Y éramos de los que a inicios del año quizás no pensábamos que Estados Unidos pues fuera a entrar, digamos, en una desaceleración muy marcada y mucho menos una recesión. Pero simplemente es un escenario que hay que contemplar y un escenario que hay que analizar en lo que ha sido la historia, pues digamos, de estas decisiones de política monetaria y sobre todo las decisiones, o el comportamiento, digamos, del mercado posterior a esas decisiones. Entonces, esa primera línea o esa línea superior que ustedes ven, la más clara, pues obviamente hace alusión a esos escenarios donde la Reserva Federal ha recortado tasas de interés y no hemos tenido una recesión. Y como pueden ver, posterior a ese día cero, pues prácticamente las acciones han tenido o han tomado un camino positivo en los próximos días o incluso años a partir de esa decisión. El escenario, digamos, de la línea azul más oscura es un escenario donde, pues evidentemente sí pueden haber entornos de recesión. Y finalmente, pues la línea del medio básicamente es lo que hace referencia a cómo se están contemplando hoy los mercados, se están comportando hoy, perdón, hoy los mercados. Y básicamente esa línea, pues está, digamos que entre esos dos escenarios que les describí anteriormente. Eso muestra que no necesariamente en todos los escenarios pues vamos a tener una reacción positiva del mercado de acciones principalmente. Obviamente un recorte de tasas pues sí lo más, digamos, congruente
evidentemente sería que tuviéramos algún descenso en las tasas de interés de los bonos en el mercado de renta fija, cosa que ya ha venido pasando, no en magnitudes importantes, pero hemos visto como un tesoro de 10 años, que quizás no es el que más impacto tiene producto de estas decisiones de política monetaria, pues ha llegado a niveles del 4, casi del 4% y cerrando en 4,04% cuando pues hace apenas unas semanas estábamos por los lados del 4,20, 4,30. Pero por ejemplo una referencia de 2 años en Estados Unidos pues ya se está negociando en niveles del 3,5%, em, lo cual pues ya muestra obviamente que el mercado casi que en un 100%, como lo decía ahorita, incorpora esa posibilidad de recortes de tasas de interés. Por poner un ejemplo, simplemente hace un par de meses, pues esta referencia estaba, digamos que negociándose en niveles del 4%, que fue como su techo más o menos entre los meses de marzo y junio de este año. Entonces, aquí la pregunta es esa, el mercado cómo realmente pues desde la parte de acciones va a reaccionar a ese escenario, digamos, de recorte de tasas, que no siempre y pues va a ser bien recibido por el mercado y que en parte ya lo ha venido recibiendo bien, porque creo que este es un factor que se ha venido descontando desde el inicio del año. Nosotros, como lo hemos dicho algunas veces, pues sí contemplábamos la posibilidad de ver uno o dos recortes durante este año. Creo que en general el mercado venía esperando recortes de tasas de interés para el año 2025. Obviamente a inicios de año pues esas expectativas eran mucho más altas, pero hasta el momento pues no se han dado, pero a pesar de que no se han dado, pues el mercado, ustedes saben, se va anticipando y va incorporando eso. Y producto de los datos recientes que hemos tenido en los últimos meses, pues eso ya lo ha venido incorporando el mercado de acciones. Y por eso es que básicamente pues hoy por hoy tenemos un Standard Poor's, un Nasdaq en Estados Unidos que cierra muy cercano a esos máximos históricos y que se mantiene en esos niveles. Em, ya pasando entonces un poquito a temas de pronto más políticos, pues obviamente aquí también hay que hacer referencia a todo lo que ha venido sucediendo, digamos, con el tema Trump y su presión a la Reserva Federal. Este tema, digamos, que ha sido muy similar a lo que vivimos también en el primer gobierno, cuando en el año 2017, 2018, pues la Fed también subió la tasa de referencia hasta niveles del 2,5%, como lo pueden ver aquí en la gráfica, y en su momento, pues eso también fue ampliamente criticado por el presidente Donald Trump, diciendo que obviamente pues eso iba en contra, digamos, de toda la recuperación económica. Finalmente, y hacia finales del año 2019, la Reserva Federal logró recortar esa tasa de interés hasta niveles del 1,75, ya digamos que en una respuesta a lo que había sido evidentemente un enfriamiento de la economía. Sin embargo, pues a pesar de esa situación y ese recorte, el presidente siguió presionando para que viéramos mayores recortes y obviamente pues mencionó que ya esa desaceleración económica era culpa de la Fed, quien se había decidido de forma tardía a reducir las tasas de interés, y creo que es una lectura muy similar a lo que hemos vivido actualmente. Creo que las palabras tienden mucho a estar en ese mismo camino donde pues las críticas hacia el presidente de la Reserva Federal y hacia la Reserva Federal han sido muy similares y han sido la constante, buscando que obviamente la Fed pueda disminuir las tasas de interés, sobre todo basado en que pues supuestamente para él no hay unas presiones inflacionarias ahorita que justifiquen mantener las tasas de interés en este nivel. Adicionalmente a eso se ha sumado la posible destitución de Lisa Cook, em, gobernadora de la Reserva Federal, esto pues alegando unos temas de fraude hipotecario, y hay discusiones legales en que em, si lo puede hacer, no lo puede hacer, ella misma defendiéndose en cuanto a la posibilidad de poder continuar en su cargo, pero todo esto ha sido, digamos que, visto como negativamente por el mercado, en la medida que pues obviamente genera como una desconfianza en la independencia del Banco Central, y en ese sentido pues digamos que ese riesgo y esa presión política pues también en algún momento ha pasado factura sobre lo que ha sido el comportamiento de los bonos en Estados Unidos. Entonces pues por un lado se está presionando a disminuir las tasas, pero por el otro lado se están tomando también algunas actuaciones o algunas decisiones que puedan ir en contra un poco de un ambiente, digamos, mucho más favorable para que la Reserva Federal pueda llevarlo a cabo. Y pues a eso también hay que tener en cuenta que finalmente
lo que ha venido pasando en el ámbito internacional, por ejemplo, con algunos países en el frente político y fiscal, como ha sido el Reino Unido, Francia, donde hemos tenido pues destituciones de primeros ministros, principalmente por situaciones que van, digamos, enfocadas obviamente a poder mejorar las cifras fiscales de muchos de estos países, pues han generado que las tasas de los bonos de largo plazo de la deuda en algunos de estos países pues hayan tenido un comportamiento reciente, el último mes, mes y medio, bastante negativo, como lo pueden ver aquí gráficamente. Los bonos del Reino Unido han pasado casi que de niveles del 5,30 al 5,70. En Francia también hemos tenido un comportamiento muy similar con los bonos de 30 años pasando también de niveles del 3,30 casi al 3,60. Entonces pues ha sido un recorrido negativo para las tasas de los bonos de largo plazo, algo que pues se ha traducido de pronto de menor manera en Estados Unidos, pero que pues a raíz del tema fiscal en Estados Unidos pues también ha hecho mucho ruido y ha generado algunas preocupaciones. Entonces no es fácil, digamos que en un contexto donde por lo menos las tasas de largo plazo no tienen, digamos, como los elementos suficientes para reducirse, y obviamente eso va, digamos que encaminado a afectaciones, por ejemplo, en las tasas hipotecarias en Estados Unidos, etcétera. Pues ese ambiente, digamos, en la parte larga de los bonos no es el mismo y contrasta con lo que uno puede estar esperando, digamos, en la parte corta de los bonos. ¿Por qué? Porque obviamente, pues en materia de inflación no tenemos el mundo ideal. En materia política, pues tenemos muchas discusiones que también generan pues algún riesgo, y por otra parte, pues lo que ya les describía en el mercado laboral quizás es la razón principal para pensar en esos recortes. Entonces, pues una situación compleja la que tiene la Reserva Federal en esta próxima semana, poder tomar esa decisión, una decisión, digamos, de lograr recortar sin que la inflación se le vaya a disparar, y sobre todo, pues intentar, digamos, transmitir el mejor mensaje hacia el mercado de que esta situación, pues no es una situación, digamos, apremiante para ellos, y que podrían esperar un tiempo más en pensar en algún otro recorte, o no, que no necesariamente pues los recortes van a ser sucesivos y significativos, porque evidentemente hacia futuro podamos estar pensando en una desaceleración económica más fuerte a raíz de la afectación que pueda tener el mercado laboral. Ya pasando un poco al tema local, tuvimos también los datos entonces de inflación del mes de agosto, una inflación que, pues como lo hemos venido mencionando en los últimos meses, ya quizás vimos los datos, los mínimos de inflación durante el año 2025, y en ese sentido pues tuvimos un repunte de la inflación a niveles del 5,1%, muy en línea, digamos, con lo que en términos generales venía esperando el mercado. Entonces, pues, digamos que elementos como los alimentos y las bebidas no alcohólicas fueron los que en parte, junto a restaurantes y hoteles, explicaron el mayor comportamiento de la inflación, o el repunte, digamos, en la inflación. También es importante aclarar aquí que, pues, sobre todo si mirábamos los datos de la inflación durante el mes de agosto del año pasado, pues habíamos tenido una inflación mensual del 0%, y obviamente pues esa base nos iba a generar alguna distorsión para poder ver eh, un dato de inflación menor al que tuvimos en el mes anterior, que había sido el 4,9%, y en esa medida pues la inflación repunta entonces hacia niveles del 5,10. En la parte, digamos, que quizás menor presión generó, pues estuvo la parte, digamos, de alojamiento, agua, electricidad y otros combustibles, al igual que información y comunicación, que fueron, por ejemplo, en este último caso, quienes tuvieron alguna variación mensual negativa, y en ese sentido, pues permitieron, vamos a alivianar un poquito ese dato mensual, que entonces nos deja con una inflación por encima del 5% nuevamente, y que creemos que más o menos pues vamos a tener, a pesar de algunos cambios durante los próximos meses, pues la inflación anual de cierre del 2025 debiera estar por esos niveles del 5,10%. Obviamente esto pues tiene algunas incidencias también sobre lo que ha sido el comportamiento de las tasas de interés de corto plazo, sobre la expectativa de lo que pueda hacer también el Banco de la República en materia de decisión de tasas. Entonces pues muy probablemente, y como lo hemos venido advirtiendo también en las últimas presentaciones, pues creo que ya aquí también cambió bastante la expectativa que traía el mercado frente a algunos meses atrás, y es muy probable que este año quizás solo veamos como mucho uno o dos recortes de tasa de interés por parte del Banco de la República,
donde pues muy seguramente cerraremos entonces con una tasa de interés alrededor del 9% y donde la inflación pues seguramente no se desacelere de forma importante durante lo restante del año 2025. Otros temas que han sido relevantes, digamos, en materia de mercado, y creo que ya, pues esta semana empezaron las discusiones sobre el tema del presupuesto, la aprobación del presupuesto 2026, que obviamente viene muy atado a lo que es la reforma tributaria que también está presentando entonces el gobierno. Recapitulando un poquito el tema, recordemos que es una reforma tributaria por cerca de 26 billones de pesos, la cual digamos que tiene cuatro ejes principales donde pues se plantean digamos que algunos impuestos ambientales y de salud, donde nuevamente están contemplados temas adicionales para la extracción de carbón y petróleo, y adicionalmente pues también temas de consumo de bebidas alcohólicas, cigarrillos y derivados, que obviamente van en contra pues un poco de lo que dice el gobierno de temas que van en contra de la salud y que pues normalmente debieran ser grabados. Adicionalmente en términos de IVA y consumo pues también se consideran para temas como licores, tabaco y algunos productos de lujo, también para combustibles, y adicionalmente, pues para productos básicos y agrícolas, pues se contemplarían, digamos que una reducción. Otra categoría importante es lo de los temas digitales que se mencionó, entonces, pues todo lo que tiene que ver con plataformas digitales y activos digitales. Y finalmente, pues también algo relacionado con el impuesto sobre la renta del patrimonio, donde pues estarían, digamos que aumentando esas tasas de tributación de ciertas personas a ciertas personas con ciertos ingresos y sobre todo también contemplando algo más en el impuesto al patrimonio. Adicionalmente, también alguna sobretasa para algunos sectores que en el tema, digamos, de instituciones financieras y aseguradoras se contemplaría hasta 15 puntos adicionales hasta el 50% de renta, lo cual pues obviamente ha generado, digamos que mucha discusión porque pues evidentemente pensar en que la mitad del negocio deba ir a pagarse en impuestos pues no tiene mucho sentido, sobre todo pues para un sector que em, muchas veces es visto simplemente como un tema de generación de grandes utilidades, pero que a su vez es un sector que también tiene una relevancia importante, digamos, dentro del funcionamiento y todo el aparato económico y sobre todo dentro de todo el aparato actual, digamos, de endeudamiento y apalancamiento, no solo para el gobierno, sino para las empresas. eh, Digamos que por poner un ejemplo, y ya lo veremos adelante, lo que ha sido toda la estrategia de endeudamiento, pues que ha venido haciendo el Ministerio de Hacienda, pues tiene mucho que ver con eso. Entonces, pues es un tema obviamente que ha generado mucha discusión. Importante pues obviamente aclarar que dentro de lo que se percibe como pudiera ser, digamos, alguna aprobación de esta reforma tributaria, pues la probabilidad es bastante baja, entendiendo pues que ya es el último año de gobierno y que pues muchos sectores se han venido queriendo desmarcar un poquito también del gobierno. En ese sentido, pues la probabilidad es bastante baja y seguramente ahí tendremos pues mucha discusión hacia adelante, en la medida que apenas hasta esta semana empezaban pues la discusión sobre la aprobación del presupuesto y donde creo que hoy ya incluso pues algunas sesiones se levantaron en la medida pues que no se han llegado a unos acuerdos preliminares con los ponentes iniciales. Siguiendo en línea con eso, pues comentar un poco lo que fue la estrategia de manejo de deuda que pues ya se ha venido, digamos que hablando bastante estos los últimos 2 meses, y les hemos aquí presentado un poco cuál era esta estrategia, pero particularmente ya la ha venido implementando un poco el Ministerio y la Dirección de Crédito Público y en ese sentido, pues la semana pasada tuvimos la recompra de los bonos globales de Colombia o básicamente los bonos en dólares en Estados Unidos, donde se tuvieron aceptaciones por casi 5.400 millones de dólares, donde finalmente el gobierno giró casi 4.600 millones para recomprar esos bonos. Aquí pueden ver la lista, pues digamos, de los distintos vencimientos entre el año 2027 y 2061, donde pues todo esto obviamente genera, digamos que algunos ahorros desde el frente, digamos, de financiero para la nación, obviamente con un giro menor a lo que es el monto total, digamos, de esos bonos y sobre todo, pues muchos de ellos con unos pagos de intereses un poco altos.
a raíz no solo, digamos, de los momentos donde se han colocado estas referencias, sino a raíz, pues obviamente, de toda la situación fiscal que evidentemente ha llevado a que se presione bastante las tasas de interés, tanto en la curva local como en la curva en dólares. Por otra parte, y esto se realizó el día de hoy, digamos que la información ya definitivamente la conocimos el día de ayer, pero hoy pues Colombia volvió a colocar bonos en euros, luego después de 10 años, bonos con vencimiento en 2028, 2032 y 2036, donde básicamente aquí la estrategia pues lo que busca es poder ampliar esa base de inversionistas, muchos inversionistas que quizás no pueden, no acceden, digamos, a esas colocaciones en otras monedas. Entonces, pues en euro sí encuentran, digamos, la posibilidad de hacerlo. Adicionalmente, pues las tasas de interés en este mercado son inferiores a lo que estábamos viendo en dólares, entonces pues eso también permite generar algunos ahorros y obviamente colocar una deuda pues en unas tasas de interés inferiores. Todo esto pues también con un poco el objetivo de poder, digamos, que apoyar un poco la liquidez del gobierno, principalmente porque mucha de esa liquidez se ha ido, digamos, a recomprar esos bonos en dólares. Entonces, pues la liquidez temporal ha disminuido un poco, y el objetivo es poder recuperar parte de esa liquidez y sobre todo pues también tener liquidez en otras monedas. También empezar, digamos, seguramente a prefinanciar ese presupuesto del año 2025 y obviamente, de 2026, perdón, y obviamente a generar pues toda esta estrategia de manejo de deuda que viene pues atada no solo a decisiones que ya hemos venido comentándoles a ustedes desde el punto de vista de colocación de títulos en referencias más cortas en moneda local, en la compra, digamos, de estos bonos en dólares y pues ahora diversificar un poquito también la colocación de bonos en otras monedas. Adicionalmente, también tuvimos algún anuncio esta semana sobre algunos ajustes en lo que han venido siendo las subastas de TES, eso sí, en moneda local. Entonces, pues ahora esas subastas en testa fija pasarán de 800.000 millones de pesos, pasarán a ser, perdón, de 800.000 millones de pesos, cuando antes teníamos pues unos valores superiores, al igual de lo que va a pasar en TES VR, mientras que en los test de corto plazo pues sí se van a aumentar, digamos que esos montos de 600.000 a 900.000 millones de pesos. Esto pues sigue siendo obviamente parte, digamos, de esa estrategia. Particularmente pues lo que tuvimos durante esta semana, que sí tuvimos la subasta de test de corto plazo. Finalmente pues la subasta cortó a niveles del 9.60. Las últimas 2 semanas habíamos tenido unos cortes un poco inferiores en tasas de 9.64 y 9.68%. Entonces pues particularmente frente a las 2 semanas anteriores tuvimos alguna leve reducción. No obstante, pues este nivel sigue siendo un nivel un poquito alto. Si lo miramos con anterioridad, un par de meses atrás, donde hemos tenido pues tasas un poquito alrededor del 9.50. Y pues si miramos también lo que es la expectativa de tasas de cierre este año, pues si la tasa del Banco de la República finalmente convergiera a niveles del 9%, pues todavía vemos como esos títulos de corto plazo, porque incluso son vencimientos que son menores a un año, todavía están rentando a niveles del 9.60, muy por encima, digamos, de ese 9% donde podríamos contemplar que cierre la tasa de interés. En ese sentido, pues esto es un reflejo también de lo que ha venido pasando en el mercado monetario y en el mercado, digamos, de tasas de corto plazo, llevando a que pues obviamente esto presiona un poco también las tasas de la deuda corporativa y en ese sentido es como hemos visto que pues muy seguramente también lo han notado ustedes, prácticamente las tasas de los CDTs a un año han estado rondando casi que todo el año en niveles del 9.30, 9.40, 9.50% y es difícil pensar en que esas tasas de corto plazo puedan disminuir y podamos generar alguna rentabilidad adicional a partir, digamos, de esa disminución en las tasas de interés. Particularmente porque pues estas tasas parecieran, digamos, que mantenerse estables en la medida pues que el Banco de la República no pueda continuar disminuyendo la tasa de interés y pues también siga habiendo alguna prima en la colocación de este tipo de títulos por parte del ministerio. Y a pesar, digamos, de esa situación, pues lo que hemos visto es que, digamos que la última semana, el último mes prácticamente, pues hemos tenido un muy buen comportamiento de la deuda pública.
En la gráfica a la izquierda ustedes ven cómo ha sido esa variación mensual de los test tasa fija, donde pues a pesar de que en el mes digamos que no se ve un comportamiento tan marcado, tan positivo, porque hace un par de semanas pues tuvimos alguna corrección en la curva, realmente esta semana ha sido muy interesante para el comportamiento de los test tasa fija, donde pues hemos visto valorizaciones en algunas referencias de 50, 60 puntos básicos. Si lo miramos ya en términos mensuales, pues muchas referencias han tenido, digamos que un promedio de valorización de alrededor de unos 15, 20 puntos básicos, lo cual pues evidentemente es positivo para el mercado. Pero lo importante aquí también es ver cómo esa curva en dólares en la gráfica derecha pues sí ha tenido un comportamiento mucho más atractivo y particularmente pues este último mes hemos visto que muchas de esas referencias han tenido valorizaciones de casi 70 puntos básicos en promedio. Esto obedeciendo pues a todo lo que les comentaba ahorita ha sido esa estrategia de endeudamiento. Entonces pues digamos que la conclusión final es que evidentemente aquí se ha logrado un poco el resultado y el objetivo que traía el Ministerio y Crédito Público y es pues en base digamos o con base a toda esa operación, perdón, poder disminuir poco esa curva de rendimientos, tanto en moneda local como en dólares. Y en ese sentido, pues que las colocaciones que empieza a hacer el gobierno hacia futuro, pues también se dan a una tasa de interés menor. Esto, pues, digamos que temporalmente es atractivo, es positivo y ha generado, digamos que una expectativa interesante para el mercado a partir de que pues aquí existiría una demanda constante del ministerio y un flujo comprador del ministerio que llevaría, digamos, a ver esas valorizaciones. No obstante, creemos que en el mediano y largo plazo, pues necesitamos otras razones y otras variables importantes. Entiéndase una reducción, digamos, que en el gasto público, obviamente un presupuesto mucho más alineado a la realidad de lo que está viviendo el país, no contemplar, digamos, ese presupuesto con una reforma tributaria tan agresiva de 26 billones de pesos que respalden, digamos, lo que se ha venido haciendo por parte de esta estrategia, pero que desde el frente, digamos, fiscal y desde el frente de gasto, pues respalde, digamos, que un comportamiento mucho más positivo para este tipo de activos. Eso se ha visto reflejado en lo que fue el cierre, digamos, del mes con em, las compras y las ventas de los distintos inversionistas en el mercado de deuda pública, de TES. En ese sentido, pues vimos como las carteras colectivas, fondos administrados, los bancos y los extranjeros, los fondos extranjeros, pues fueron los principales compradores de TES durante el mes de agosto. Los fondos extranjeros comprando casi 3.3 billones de pesos en TES, cuando durante el mes de julio habían vendido algo cercano a 7 billones de TES, explicado principalmente esas ventas por lo que fueron las decisiones, digamos, de no respetar, digamos, ese marco fiscal de mediano plazo y las consecuentes decisiones por parte de las calificadoras de reducir pues la calificación para la deuda colombiana. Obviamente eso generó alguna reacción negativa para algunos inversionistas que no podían, digamos, que mantener obviamente esas inversiones aquí en Colombia y generaron unas ventas importantes, pero digamos que toda esa estrategia de endeudamiento pues ha venido, digamos que amortiguando y soportando un poco ese escenario de ventas y ese escenario que en el papel pues obviamente es negativo, no tener digamos que las finanzas claras y sobre todo no mostrar digamos que em, un objetivo de poder mejorar las finanzas y sobre todo reducir el gasto. Pero pues digamos que toda la estrategia, lo que estamos viendo, y no solo eso, sino los altos niveles de tasas de interés que hemos venido comentando en los últimos meses, porque evidentemente cuando llegamos a ver tasas del 12, 13% en algunas referencias largas de la curva, pues no tenía mucho sentido contra lo que realmente pues son las cifras colombianas sobre lo que era la calificación en su momento para Colombia y pues habían países incluso con unas cifras eh, peores, con unas tasas de interés menores. Entonces, pues digamos que todo esto se ha visto positivamente dentro del mercado y como lo mencionaba, pues durante el mes de agosto se vio reflejado sobre todo por la demanda que uno puede percibir del inversionista extranjero y que en este caso pues fueron esas compras de casi 3.3 billones de pesos, cifras que pues no veíamos prácticamente desde el año 2022.
Y pues en la parte, digamos, de ventas, tuvimos algunas ventas o algunos ajustes en el portafolio del Ministerio de Hacienda, con algunas ventas cercanas a 2.5 billones de pesos, seguido de la fiducia pública con algunas ventas también cercanas a los 2 billones de pesos. En ese sentido, pues los fondos extranjeros, a pesar de que han disminuido bastante su participación desde finales del año anterior, pues siguen estando, digamos, en el top 3 con una tenencia cercana al 16% del total de saldo, digamos, de TES que hay en la actualidad. Revisando esto mismo para el mercado de renta variable y para el mercado de acciones, pues agosto también tuvimos pues unas ventas por parte de los extranjeros, en el caso pues digamos particularmente para las acciones, que obedece también que al comportamiento que habíamos tenido el mes anterior. Entonces, pues un comportamiento muy similar, donde nuevamente el sector real se sigue destacando como el principal comprador en el mercado local y esto pues tiene que ver mucho con estos programas de recompras de acciones que tienen autorizados los distintos emisores, tanto Bancolombia, Grupo Argos, Cementos Argos y recientemente Mineros que ya les comentamos más adelante al respecto. Entonces, un comportamiento donde los extranjeros pues tuvieron prácticamente el 30% de la negociación del mes, donde pues fueron el principal vendedor. En este caso, los fondos de pensiones cambiaron un poquito la dinámica de lo que venían mostrando en meses anteriores, aunque son unas compras netas pues relativamente bajas por cerca de 28.000 millones de pesos. Entonces, pues el sector real muy en línea con esas recompras de Bancolombia, compras por cerca de 76.000 millones de pesos en la acción preferencial de Bancolombia, preferencial Sivest. Semargos también con compras cercanas a los 20.000 millones de pesos. Y en el caso, digamos, de las ventas, pues se dieron algunas ventas por parte del sector real por cerca de 12.000 millones de pesos en mineros. En el caso de los fondos de pensiones, estuvieron muy activos en compras en la parte de ISA, Ecopetrol y preferencial da vivienda, mientras que sus ventas estuvieron un poco más centradas en preferencial Grupo Sura, en el ETF de H. Colcel y en la acción ordinaria de Sivest, mientras que los extranjeros pues presentaron ventas importantes en Ecopetrol, Éxito y Cementos Argos Ordinaria, mientras que las compras estuvieron más enfocadas hacia las acciones de Grupo Sura y la acción ordinaria de Grupo Argos. Aquí vale la pena resaltar que durante el mes de agosto pues tuvimos un cruce importante en acciones de Éxito, algo más de 100.000 millones de pesos, donde pues obviamente un inversionista extranjero, quien tenía creo que la segunda posición más alta, digamos, dentro del Grupo Éxito, pues vendió esa participación, muy seguramente comprada por los fondos de pensiones a nivel local, y otros agentes pues que prácticamente compraron esa oferta. Entonces, ese fue un poquito el comportamiento, digamos, dentro del mercado, donde pues las acciones más negociadas siguen siendo preferencial Bancolombia, Ecopetrol, Éxito, Cementos Argos y la acción ordinaria de Bancolombia o de Sivest. Obviamente Éxito entra a ser parte, digamos, de ese top, pues a raíz, digamos, de esa operación que les comento. Y pues un poco el comportamiento o el resumen, obviamente acciones que tuvieron un muy buen desempeño, el índice siguió con un buen desempeño durante el mes de agosto, subiendo algo más del 4%, Mineros valorizándose casi un 35%, Canacol un 24%, Preferencial Aval cerca de un 15%, Terpel también casi un 11%, y algunas acciones que estuvieron un poco presionadas, Semargos con una reducción del 9%, algunos temas ahí puntuales por el rebalanceo que teníamos durante el mes de agosto, que obviamente generó alguna oferta de acciones, llevando a que la acción pues prácticamente bajara de niveles de 10.400 hacia niveles cercanos a los 9.800, preferencial Grupo Argos y preferencial Grupo Sura, que han continuado con una presión vendedora importante y bajista posterior a todo ese escenario de escisión del GEA que comentamos pues durante las presentaciones del mes de julio. Finalmente aquí uno puede ver cómo ha sido un poco más ese comportamiento histórico. Fíjense que aquí los extranjeros pues en medio de todo ya llevan unos 4 o 5 meses con ventas importantes en el mercado local. Bueno, importantes quizás también muy influenciados en algunos casos por esas posiciones particulares como les explicaba ahorita en el tema de Éxito, y también digamos por algunos rebalanceos y en el caso de los fondos de pensiones un comportamiento un poquito más cambiante, donde digamos que sí la historia venía mostrando unos fondos desde hace prácticamente unos 3 años
muy del lado vendedor, particularmente pues hemos tenido recientemente en los últimos 5 meses, por lo menos unos 3 meses, donde han terminado con algunas compras positivas. Terminando con los resultados corporativos, porque particularmente la última presentación habían quedado dos, o bueno, una empresa a nivel local que había sido el Banco Bogotá. Creo que aquí muy en línea con lo que hemos visto en los resultados, digamos, del sector financiero, pues tuvimos una cartera que creció cerca del 2,6% en términos anuales, un margen neto de interés que se mantuvo relativamente estable frente a lo que habíamos tenido el año anterior y el trimestre inmediatamente anterior. Pero sobre todo destacar que muy en línea con lo que ha venido pasando en el sector, pues unas provisiones que cayeron cerca del 23% en términos anuales, y una utilidad neta que también tuvo un crecimiento significativo de más del 100% en términos anuales y 61% en términos trimestrales. A su vez, pues obviamente vimos una mejora en los distintos indicadores de cartera, pero pues sobre todo destacar, digamos, ese menor gasto de las provisiones, dado que pues toda la cartera en general tuvo una recuperación importante. Adicionalmente tuvimos pues otros ingresos que también crecieron casi un 85% en términos anuales, lo cual obviamente lleva a impactar de forma positiva esa utilidad neta, pues que creció más del 100%, aunque digamos que netamente por el desempeño operacional pues hubiéramos visto también una variación interesante, un crecimiento positivo. Pero aquí pues ese mayor ingreso viene explicado también por algunas ganancias sobre las inversiones negociables y algunas utilidades producto de ventas de activos que generaron pues ese impacto positivo hacia el resultado neto. En general, pues entonces unos resultados del banco que van muy en línea con lo que hemos venido discutiendo y sobre todo con lo que nos veníamos advirtiendo hace casi un año por lo menos, donde esperábamos ya una recuperación para este sector importante, y creo que se ha visto traducida en el año no solo desde el punto de vista de las cifras, sino desde el punto de vista del comportamiento de los distintos activos. Y ya mirando un poquito más la parte internacional y el mercado global, pues tuvimos también entonces los resultados de Nvidia, esta compañía líder, digamos, en el sector tecnológico y sobre todo en el sector o en la parte de inteligencia artificial a nivel internacional. Unos resultados pues que estuvieron muy en línea con lo que venía esperando el mercado, y aquí vale la pena aclarar que ese muy en línea pues no deja de mostrar unos resultados que muestran un crecimiento muy interesante, porque hablar de crecimientos en ingresos del 55%, de una utilidad operacional que también crece por encima del 50%, al igual que la utilidad neta, pues obviamente son unas variaciones muy, muy interesantes, pero obviamente eso, pues mucho de eso ya ha venido estando incorporado, digamos que en el precio de este emisor. Obviamente pues cuando uno va a mirar valoraciones, comportamiento de la acción, pues ha sido una acción que ha subido bastante, que está obviamente también muy cerca de sus máximos históricos, pero que obviamente ya ha venido recogiendo esa expectativa de ese crecimiento importante. Entonces, pues tuvimos unos ingresos que crecen principal o gracias, digamos, a su línea principal de negocio, que es todo el tema, digamos, de centro de datos, que tuvo un crecimiento cercano al 56%. Eso pues digamos muy explicado desde el punto de vista de una mayor demanda de muchas de las plataformas que utilizan esos modelos de lenguaje, y sobre todo pues algunos chips que genera o que fabrica la compañía. Y por otra parte pues también eh, había un punto importante que se viene contemplando casi que desde el segundo trimestre, y es todo lo que puede pasar en materia, digamos, de aranceles, porque la compañía a raíz, digamos, de esos aranceles y muchas de las prohibiciones, pues no ha podido realizar, digamos, que algunas ventas en China, donde el trimestre anterior, pues ya se habían, digamos, que generado algunos y acumulado algunos inventarios por cerca de 650 millones de dólares, donde particularmente, pues este trimestre ya se pudieron vender cerca de 180 millones de dólares. Y pues esperan obviamente que hacia futuro pues esta situación, si bien genera digamos que mucho roce político, se pueda ir solucionando, y en la medida que pues puedan digamos que volver a vender en ese mercado, por lo menos desacumular ese inventario, pues eso también sería bastante positivo. También nos han digamos que recientemente contado el desarrollo de otros chips.
y digamos que algunos planes también de crecimiento, pero lo importante también que uno puede asociar es que otras compañías en el sector y que están muy relacionadas con la parte de inteligencia artificial, pues han tenido un crecimiento han tenido un crecimiento muy positivo y sobre todo han tenido unos planes de inversión muy agresivos en el mundo inteligencia artificial, lo cual pues digamos que por relacionamiento traería una expectativa adicional positiva para emisores como Nvidia, donde pues en la medida que se mantenga esa demanda por sus productos y por sus chips, pues obviamente va a generar a futuro que el comportamiento positivo continúe, a pesar de que obviamente pues en algún momento ya empezamos a ver que el crecimiento en las cifras, como lo pueden ver gráficamente, por lo menos desde el punto de vista de ventas, pues ya empieza a ser, digamos que un crecimiento menor trimestre a trimestre, sin que deje de ser, como lo decía, pues un crecimiento negativo, dado que esas variaciones superiores al 50% son muy interesantes. Entonces, pues ahí concluimos un poquito la parte de lo que han sido los resultados corporativos del segundo trimestre. Ya temas un poquito más locales, la semana pasada tuvimos también el periodo, digamos, de aceptación de ese programa de readquisición de acciones. Recordemos que Mineros desde el mes de marzo en su asamblea había aprobado un programa de recompra por 12 millones de dólares, el cual se ejecutó la semana pasada, o pues más que ejecutarse fue realmente se abrieron, digamos que las fechas y el periodo de aceptación. Recordemos que esto era por el método de construcción del libro, es decir, cada inversionista que quisiera participar presentaba su oferta, digamos, de número de acciones y precio al que quisiera vender, y normalmente pues digamos que ellos hacen un corte basado como en el promedio reciente de negociación de la acción, en el promedio ponderado de lo que se presenta como número de acciones y precio de venta. La semana pasada pues particularmente alguien nos preguntaba por este tema de Mineros, y yo le decía que pues muy seguramente ese precio promedio debía estar por debajo del precio de mercado. A pesar de eso, fíjense que el precio de corte fue de 12.000 pesos para la acción. Un precio que fue superior, digamos, al precio de mercado, e incluso un precio pues de mercado, valga la redundancia, que no habíamos visto en las últimas semanas. Entonces fue un corte bastante alto, donde pues se logró recoger, digamos que el objetivo de la compañía, el objetivo total, digamos, de recompras, y un precio que, como lo digo, pues no hemos visto, digamos que el mercado, creo que el precio más alto que hemos visto lo vimos hoy por niveles de 11.520 pesos, e incluso la compañía recompró a niveles de 12.000 pesos. Entonces, claramente, pues ahí sí hubo una sorpresa, obviamente en ese precio. Eh, digamos que en la parte positiva uno podría contemplar que obviamente la compañía entiende que ese sigue siendo un precio razonable, evidentemente, para poner sus recursos y recomprar las acciones, pero adicional desde el punto de vista, digamos, de mercado, pues en algún momento puede generar como algún techo también para la acción sobre esos 12.000 pesos, entendiendo pues que también hemos tenido un comportamiento bastante bueno en los últimos 2 años para la acción de Mineros, que ha sido la acción de mayor valorización. Ya cuando entramos, digamos que a mirar y entender un poco más lo que ha sido la parte fundamental, los resultados que les hemos explicado aquí en los últimos trimestres, y sobre todo cuando uno va a mirar la valoración, pues uno entiende que todavía hay un potencial interesante, sobre todo pues en la medida que podamos mantener, digamos, estos precios del oro por encima de los $3.600. Ya esta semana, particularmente ayer, el oro negociaba por encima de los $3.650, marcando también máximos históricos, y obviamente en la medida pues que esos precios sigan aumentando, pues las cifras van a seguir mejorando para una compañía que tiene obviamente unas cifras, como lo hemos dicho ya hace un par de años, muy sanas, muy interesantes, muy bajo nivel de endeudamiento, y que muy seguramente con estos niveles de caja que está generando, pues también existe la posibilidad de que pueda generar algún crecimiento inorgánico, de lo cual ya hemos tenido noticias recientemente, y que creo que es en lo que se debe enfocar principalmente el emisor ahorita, en poder, digamos que crecer esa base de activos para explorar, esa base de reservas, que hacia futuro le permitan, pues digamos, seguir
teniendo unos buenos resultados y una buena operación. Entonces, pues ahí concluye un poquito lo que fue el tema de mineros. Y por otra parte, pues también tuvimos o finalizamos, digamos que el proceso de emisión de los títulos participativos del PEI, este vehículo inmobiliario del cual también pues estuvimos hablando estas últimas 2 semanas. Finalmente el monto recaudado pues estuvo casi que en el máximo, en los 500.000 millones de pesos. Inicialmente digamos que el rango había estado, se contemplaba entre 300.000, 500.000 millones de pesos. Finalmente pues estuvo más cercano al límite superior, lo cual le permite a la compañía, o el objetivo, digamos, principal de esto es poder reducir el endeudamiento financiero. Entonces, pues más o menos haciendo algunos cálculos, creemos que podría haber algún ahorro importante, cercano a unos 300.000 millones de pesos, digamos, en gasto financiero en términos anuales, que es el objetivo casi para lo que se va a usar el 99%, digamos, de estos recursos. A pesar de que el vehículo pues tampoco tenía, digamos, que unos niveles de endeudamiento muy altos. Obviamente los niveles de tasas de interés que hemos tenido a nivel local los últimos años pues han sido, digamos, que un lastre importante para ese crecimiento del vehículo, para la adquisición obviamente de nuevas propiedades, y sobre todo pues ha sido obviamente una presión importante desde el punto de vista de gasto financiero. Entonces, pues el objetivo de esto es poder aprovechar, en la medida que también se ve que pues no hay como mucha visibilidad de corto plazo, que podamos tener una caída rápida importante de las tasas de interés, pues poder lograr algunos ahorros que en el mediano plazo pues puedan compensar esta mayor emisión de títulos. Entonces terminamos con cerca de 50 millones de títulos participativos, lo cual pues obviamente generó, digamos, que también algunos cambios entre lo que era el patrimonio total del PEI y el valor patrimonial, que debiera ubicarse un poquito más sobre los 130.000 pesos. Y basados pues digamos que en todo este escenario, nosotros también actualizamos un poquito las cifras, entendiendo que pues digamos es difícil encontrar algunos comparables similares, digamos, para este vehículo a nivel local, que estén adicionalmente listados en bolsa, pero pues el hecho de que sí existen algunos a nivel internacional, pues nos permite, digamos, que tener alguna referencia desde la comparación y desde el valor relativo para este tipo de vehículo. Y en ese sentido, pues analizando un poco el contexto de lo que es el vehículo, lo que es la valoración actual. Antes, digamos, de la emisión o la emisión que se hacía a 70.000 pesos por título, pues prácticamente estábamos hablando de un precio-valor en libros cercano a 0.45 veces, 0.46 veces. Eso obviamente ahorita cambia un poco y nos ubica sobre 0.5 veces, pero es evidente, digamos, desde ese número el descuento que existe, digamos, entre el valor de los activos y lo que realmente cotiza este fondo, y sus títulos, digamos, en el mercado. Hay algunos comparables, digamos, en la región, que obviamente tienen algunas valoraciones un poquito más altas, pero creemos que sobre todo pues esa parte final de la tabla está muy alineada con lo que debiera ser el comportamiento y de lo que debieran estar valorando este tipo de fondos, alrededor de unos 0,7 veces valor en libros para este vehículo, y eso nos lleva a pensar que obviamente, ya calcular que ese precio pues debiera estar alrededor, o el precio justo debiera estar alrededor de los 94.000 pesos. Recientemente, y creo que hasta el cierre de la semana anterior, vimos algo de repunte en el precio. Como les digo, los títulos se habían colocado a un precio de 70.000 pesos. Alcanzamos a ver valores en el mercado por encima de los 80.000, acercándose un poco, digamos, hacia ese nivel. No obstante, pues como también lo mencionamos hace un par de semanas, eh, creemos que obviamente pues ese precio quizás va a ser difícil de pronto encontrarlo en el corto plazo, en la medida que, como lo decía, pues digamos que todo el escenario de tasas lleva a que quizás no vaya a tener, digamos, como mucho apetito de mercado ahorita el vehículo. Entonces, pues en ese sentido nosotros tendríamos como una percepción un poquito más neutral de lo que pueda pasar en el precio, a pesar de que somos conscientes de que obviamente ahí hay un descuento importante. El precio realmente, el precio máximo que alcanzamos a ver la semana pasada fue 81.780 pesos, casi los 82.000 pesos, y a partir de ahí ya hemos tenido pues alguna corrección nuevamente hacia niveles de 76.000 pesos. Esto también tiene que ver mucho con la expectativa que tiene el mercado de que la próxima semana, una vez se haga el rebalanceo del ETF H Colcel, pues el PEI pueda entrar a este
ETF o sea parte, digamos, dentro del ETF y obviamente traiga esto pues algunos flujos y algunos volúmenes de compra adicionales, entendiendo que pues el PEI prácticamente hace un año como emisor y como vehículo inmobiliario, pues ha estado, digamos, contemplado dentro del mundo de los distintos ETFs. No obstante, pues a discreción, digamos, de los administradores del fondo, pues no hemos tenido, digamos que el ingreso real de este vehículo al ETF. Entonces, pues siempre va a existir, obviamente, ese espacio, digamos, de duda de que eventualmente pues sí se pueda ya materializar ese ingreso al ETF y obviamente pues eso pueda generar también que algo haya habido algo de toma de utilidades durante esta semana, pues después de un repunte importante que tuvo, como les decía, desde precios de los 70.000 hacia casi los 82.000, que eso pues prácticamente explica una valorización del casi un 16% en la última o en la semana anterior. Bueno, y aquí creo que ya terminamos entonces con la presentación y voy a dejar aquí entonces un espacio, un par de minutos, a ver si tienen alguna duda, alguna pregunta, que la recibimos por el chat y pues ya la solucionamos entonces. Bueno, aquí Sonia me pregunta que si los meses de septiembre y octubre son estacionalmente bajistas o alcistas. Sonia, normalmente el mes de septiembre tiende a ser bajista, digamos, tanto para Estados Unidos como a nivel local. Obviamente, como lo hemos dicho, como lo hemos comentado aquí algunas veces, pues eso también tiende a depender mucho, digamos, de la situación, de lo que esté pasando particularmente en ese momento por los mercados. Entonces, pues fíjate que particularmente, digamos, durante lo que hemos tenido, pues parte de septiembre, pero sobre todo lo que fue cierre de agosto, pues hemos tenido un muy buen comportamiento reciente del Standard Poor's. Entonces también, pues eso depende mucho, digamos, de los distintos factores, de donde lleguen los precios, particularmente en su momento para tomar, digamos que la lectura del mes. Pero a tu pregunta, sí, básicamente septiembre tiende a ser negativo, por ejemplo, en el Standard Poor's. El promedio de los últimos 5 años nos ha mostrado una variación negativa del 4% en el Standard Poor's, em, mientras que pues en lo que llevamos del mes hemos tenido una valorización cercana al 1%, un poquito superior al 1%. Entonces, pues eso digamos que sí tiende a tener, digamos, como un comportamiento negativo en el caso del Standard Poor's. Y en el caso del Colcap, digamos que el comportamiento estacional también tiende a ser un poquito negativo. El promedio también de los últimos 5 años pues ha sido una variación negativa del 1,68. No obstante, también como hemos visto en lo corrido del mes, pues llevamos una valorización un poquito más cercana hacia el 1,5%, una valorización un poco superior. Entonces, pues en ese sentido, eh, digamos que hasta el momento vamos con un comportamiento atípico de lo que ha sido el comportamiento histórico para los índices. Aquí me preguntan por el PEI y qué sectores abarca. ¿Qué es el PEI y qué sectores abarca? Bueno, el PEI básicamente es un activo inmobiliario, es un fondo inmobiliario que le permite, pues obviamente a las personas participar, digamos, a través de ese título, de ese vehículo.
en distintos sectores, digamos, que están relacionados con la parte inmobiliaria. En ese sentido, pues tenemos activos en la parte comercial, en la parte corporativa, que obviamente tiene que ver, digamos, con oficinas. En la parte comercial, pues son los distintos locales que hay en centros comerciales. En la parte logística, que obviamente pues son bodegas, y lo que básicamente se dedica al fondo es a comprar esos inmuebles, administrarlos, y obviamente generar pues no solo una renta para esos activos, sino adicionalmente pues también generar la valorización que en el mediano y largo plazo pueda traer em, esos activos. Entonces pues es un fondo que prácticamente tiene unos activos bajo manejo cercanos a los 10 billones de pesos. Entonces pues en ese sentido eso es a lo que a grandes rasgos funciona el PEI. El precio objetivo que tienen ustedes para ISA. Nuestro precio objetivo está por los niveles de los 24.000 pesos. Creo que ISA, pues a pesar de un poco también de lo que hemos venido mostrándoles en los distintos presentaciones de los resultados, etcétera, y a pesar de ser pues una compañía, digamos que en su momento estuvo un poquito rezagada, porque obviamente aquí el tema político también ha venido teniendo algo de presión, así como lo pues hemos visto en el caso, digamos, de Ecopetrol. Creo que obviamente un poco al ser un sector no tan, digamos, que relacionado, digamos, directamente con ese factor político, y sobre todo es un sector pues mucho más defensivo. En ese sentido hemos tenido recientemente pues acompañando también lo que había sido una valorización importante del mercado, una recuperación también en los precios de ISA, pues que ya nos han venido llevando a que la acción se haya venido negociando un poquito más por esa zona de los 22.000, 23.000 pesos, de forma un poco más estable. Eh, en algún momento, pues digamos que los niveles de 17.000, 18.000 era bastante difícil ver valorizaciones por encima de ese nivel el año pasado. Entonces, pues creo que ahí también el mercado ha venido como incorporando ese medio no riesgo geopolítico, y sobre todo pues eso que tanto se ha hablado en el mercado desde inicios del año de ese trade electoral y la posibilidad de ver algún cambio de gobierno el próximo año. Pues ha venido, digamos que, mejorando un poquito esa percepción de riesgo sobre estas compañías que tienen obviamente una participación importante a nivel gobierno. El precio objetivo de éxito a diciembre, por favor. Éxito, pues nosotros creemos que es una acción más o menos de unos 4.000 pesos. Recientemente hemos estado un poquito rezagados ahí en niveles de 3.300. eh, digamos que a pesar de tener un muy buen comportamiento, porque recordemos el inicio de año era una acción que estaba por los niveles de 1.800, 1.900 pesos, y ya hemos llegado recientemente a niveles de casi los 3.500 pesos. Entonces, pues a pesar de ese muy buen comportamiento que ha tenido en el transcurso del año, recientemente hemos estado un poquito estancados ahí en niveles de 3.300, pero que pues es normal, digamos, dentro del comportamiento de los mercados. Obviamente es una acción que está bastante rezagada, pero ya hemos visto dos muy buenos trimestres en materia, digamos, de cifras financieras, de recuperación de utilidades. Es un activo que evidentemente está con un valor, digamos, inferior si uno lo revisa contra los comparables también en la región. Un activo que se ha visto muy favorecido, pues por lo que hemos visto también en términos de recuperación de consumo a nivel local. Como lo hemos también mostrado en su momento, creo que el consumo ha venido, digamos, que explicando el buen crecimiento de la economía, o por lo menos la recuperación en el crecimiento a nivel local, una muy buena demanda a nivel privado, sobre todo también en bienes durables y semidurables. Adicionalmente, el componente financiero que tiene el grupo de éxito a través de Tuya, pues también ha venido mostrando unas menores provisiones en línea con lo que ha venido pasando en el sector financiero, y ahí hemos también visto alguna recuperación de ese negocio. Entonces, en términos generales, pues las cifras han venido acompañando, y eso también explica un poco la recuperación. Creemos que obviamente pues todavía hay algún potencial, mucho también, digamos, hay mucha opción de mejora desde el punto de vista de cifras, pero que en la medida que podamos ver algo más similar a lo que han sido los últimos 2 trimestres en éxito, seguramente pues podamos continuar viendo algo de valorizaciones adicionales. Ecopetrol, con lo que han visto de movimiento en el año. Bueno, Ecopetrol creo que
muy en línea con lo que hemos venido mencionando pues ya hace casi 3 años. Creo que las oportunidades en Ecopetrol han sido muy tácticas, porque aquí desde el riesgo sectorial hasta el componente político, pues han sido un lastre importante, digamos, dentro del comportamiento de la acción. Y si a eso le sumamos que obviamente el comportamiento de la economía a nivel global, pues ha tenido también su incidencia sobre el comportamiento de los precios del petróleo, pues ha sido bastante difícil que veamos esa recuperación en los precios de Ecopetrol. Entonces, pues aquí sigue existiendo obviamente un riesgo importante en ese sentido, que pues gran parte, yo diría que la mitad del mercado no está muy convencido, digamos, de correr ese riesgo. Entonces, pues por momentos hemos tenido recuperaciones hacia los 1.900, 2.000 pesos en la acción, pero nuevamente retornamos, digamos, que a esa zona de los 1.800, 1.900 pesos. Y sobre todo, pues la parte más importante en la que yo haría claridad y es, seguramente a ustedes han oído mucho en esas variaciones fuertes que han tenido las cifras de Ecopetrol durante el año 2025 comparativamente contra los años anteriores. Entonces, esa comparativa pues tiene cierta lógica, pero también hay que entender que aquí hemos tenido un descenso importante en los precios del petróleo que pues obviamente llevan a que sea muy difícil ver un crecimiento en las cifras. Entonces en la medida que no hay una visibilidad, digamos, de corto plazo, de mediano plazo en la recuperación de las utilidades también de la compañía, pues es difícil pensar también en el que la recuperación del precio pueda ser sostenida. Creo que ya llevamos bastantes meses con un petróleo que se ha venido lateralizando alrededor de los $65 en el caso del Brent. Y obviamente pues esos no son precios del todo favorables para Ecopetrol, en la medida que también los últimos años pues ha venido, digamos que creciendo su nivel de endeudamiento. eh, a pesar de que la producción en Estados Unidos ha venido creciendo, a nivel local no tanto, entonces pues eso se ha visto compensado, pero creo que en términos generales pues hemos tenido un petróleo muy lateral en la zona de los 60, $65, y eso pues no es el mundo más ideal para una petrolera e incluso para Ecopetrol. Y adicionalmente hemos tenido otros factores, por ejemplo en el negocio de refinación, donde hemos tenido algunas afectaciones, y ese negocio, por ejemplo, los últimos 2 trimestres ha venido presentando pérdidas. Eh, entonces, pues digamos que en el agregado lo que sí hemos visto es unos menores resultados y unos menores márgenes de rentabilidad para la compañía, que obviamente si uno pensara hacia futuro, que pudiéramos tener de pronto algún choque a nivel macroeconómico, que llevara a impactar los precios del petróleo y llevarnos por debajo de esos niveles de $60, pues obviamente eso sería, digamos que un escenario negativo para Ecopetrol, sobre todo pues con los indicadores de endeudamiento que tiene actualmente. Entonces, creo que aquí también va a jugar mucho a favor lo que pueda pasar en el tema político, pensando en que pues pueda haber una recuperación. Evidentemente, y somos conscientes, pues la acción hoy está barata. Si lo miramos contra lo que ha sido su valoración histórica, la valoración también de otras compañías, creemos que ahí hay un potencial, pero que va a estar muy limitado por esos factores que te describo anteriormente. Particularmente, aquí abro un paréntesis y me preguntas por el PE y por Ecopetrol, pues creo que es interesante también que pudieras hablar con tu comercial, nosotros, y te puedan compartir, digamos, la presentación de Ecopetrol, la presentación del PEI, donde pues digamos que hacemos un resumen importante de lo que estamos viendo ahorita en cada emisor. Con esa bajada que ha tenido el dólar, ves que puedas bajar más incluso por debajo de 3.900. Pues realmente ayer ya estuvimos muy cercanos a ese 3.900, 3.906. Yo creo que ahorita el movimiento ha sido un poco fuerte y acelerado, y abre algo de espacio para que podamos ver de pronto alguna corrección, pero sí, creo que por debajo de 3.900 lo podríamos ver. Esto que les describí ahorita del tema de la estrategia de endeudamiento que tiene el Ministerio de Hacienda, en algún momento esto puede contemplar, y creo que también es un escenario que está viendo el mercado, puede contemplar que muchos de esos recursos de endeudamiento que se estén tomando afuera puedan ser traídos para, digamos que la compra de algunas referencias de TES en moneda local. Entonces, la expectativa también de que esos flujos puedan entrar, obviamente han venido jugando también un papel importante sobre la expectativa, digamos, del mercado, y
pues eso explica que en gran medida hemos tenido pues esa caída, como te digo, a niveles muy cercanos a los 3.900 ayer. Entonces, pues claro, está completamente abierta la posibilidad. Mañana tenemos el dato de inflación en Estados Unidos. En la medida que ese dato pues no sorprenda negativamente, pues creo que termina de ratificar esa expectativa de que muy seguramente la Reserva Federal la próxima semana recorte las tasas de interés, y eso no significa más que pues que los bonos de corto plazo en Estados Unidos puedan disminuir algo más. Yo creo que eso ya lo ha venido incorporando mucho el mercado. em, y las tasas de esos bonos sobre niveles del 360, 350, creo que ya por ahí debieran descansar un poco, pero en la medida que el mercado siga viendo esa posibilidad de recortes de tasas, pues obviamente eso va a generar también algo de debilidad de dólar, y en la medida que a nivel local pues no estemos viendo ese recorte de tasas, como lo decía ahorita, pues la idea es que el Banco de la República, si acaso, pueda recortar unos 25, como mucho 50 puntos básicos en lo que queda del año, pues una tasa del 9%, nosotros pues vamos a tener algo más de estabilidad por un tiempo, y en ese sentido pues es posible que tengamos obviamente alguna presión adicional bajista en el dólar. A mí quizás me preocupa lo que hemos visto un poco es en las monedas regionales. Creo que el peso mexicano, el real brasilero no han, digamos, que roto esos niveles importantes de soporte, que digamos que lo podríamos asemejar un poquito a esos 4.000 pesos para el peso colombiano. Digamos que ahí se han quedado quietas las monedas a pesar de lo que ha hecho el peso colombiano estas últimas jornadas. Entonces, creo que ahí me abre un poquito la posibilidad de que de pronto ya empecemos a ver alguna corrección, pero como te digo, pues prácticamente los 3.900 los vimos ayer, y es normal que quizás en una jornada positiva pues sí podamos ver algo de negociación por debajo de ese precio. Si ves que ha subido bastante, puede llegar a estar lateral, sí, yo creo que las acciones de Bancolombia, tanto la ordinaria como la preferencial, yo creo que es normal que veamos de pronto alguna lateralización sobre estos niveles. Es normal, como los digo, después de esas valorizaciones tan interesantes que hemos visto este año en muchos emisores, y una valorización en el índice Colcap cercana al 36%. Creo que es normal que empecemos a entrar en un contexto de pronto de lateralización, sobre todo pues en un tercer trimestre, un último trimestre, perdón, donde pues hay muchos factores también como temas electorales que ya empezaremos a conocer en la región, a nivel local, este escenario, digamos, de decisión de tasas de la Reserva Federal, lo que finalmente pase pues hacia el cierre del año en materia de inflación, recortes de tasas de interés por el Banco de la República. Entonces, pues sí es normal que pensemos de pronto en algo de lateralización un poquito del mercado, mientras pues tenemos nuevos fundamentales y nuevas cosas que nos permitan pensar en un movimiento hacia futuro más positivo. Bueno, creo que no tengo más preguntas, entonces agradecerles por acompañarnos el día de hoy. Terminamos entonces la presentación de hoy, y nos vemos entonces un par de semanas nuevamente para ponerlos un poquito al tanto de lo que haya pasado en estos días de mercado. Como les decía, pues muy importante lo que pase mañana, digamos, también con tema de inflación en Estados Unidos. El próximo miércoles 17 tendremos la decisión de tasas por parte de la Reserva Federal, que creo que es donde están pues principalmente ahorita los ojos de mercado, y como lo decía al inicio de la presentación, y ya también pues hacia el cierre de este mes también tendremos decisión de tasas por parte del Banco de la República. Buena tarde, que estén muy bien.